Si cuando vos vas a las estadísticas, cuando se hacen consultas, la verdad es que ellas quedan allí abajo. A mí no me representa una mujer que muestra sus pechos para pedir un derecho. No me representa una mujer que habla de que todos los varones son violadores. Mi marido no lo es, mi yerno no lo es, mi hijo no lo es, mis hermanos no lo son, mis sobrinos no lo son. A ver, cuando vos para tener un lugar empezás a denigrar al otro, es porque en realidad ni siquiera te ganaste eso. Y ahí está relacionado con lo que dijo Fer, el concepto de reivindicar. Y por ahí cuando uno entra en la mentalidad de reivindicar, o sea, es decir, la mujer sufrió una injusticia a lo largo de la historia, entonces ahora nosotros tenemos que pegar el volantazo y bueno, preferible que pague un hombre las consecuencias. Eso también es injusto, porque estás juzgando la historia de acuerdo a lo que pasó antes, y no, vos tenés que juzgar de acuerdo a lo que está pasando ahora. Lo que pasa es que en realidad es ideología, ni siquiera es reivindicación. Yo te pongo este ejemplo, Frida Kahlo. Yo les pido que investiguen la vida de Frida Kahlo. Una mujer totalmente sometida por un hombre, una mujer, una pobre mujer, una pobre mujer. Y ellas la tienen como bandera. Algo no cierra. Consulta, ¿bandera de qué? Porque si yo estudio la biografía de ella, el marido hizo lo que quiso, o el supuesto marido. Bueno, lo que pasa es que la denigró totalmente, entonces, ¿bandera de qué? Pregunta. Y lo que pasa es que entendamos esto, es un movimiento con graves problemas de identidad. No solo el movimiento, las mujeres que lo integran. Sí. ¿No? Es decir, yo no escuché a ninguna de esas mujeres, como lo hacemos a través de SIONA, como lo hacemos a través de otras organizaciones y ONG a nivel mundial, hacer algo, levantar su voz, una mínima cosa con respecto a las mujeres que sufren la mutilación genital, por ejemplo, en distintos lugares del mundo. No escuché que ellas levanten su voz cuando a una mujer policía le pegan un tiro. Eso no es violencia porque están en contra de toda autoridad establecida. Entonces, cuando vos en realidad tu discurso no tiene nada que ver con tus hechos, me estás diciendo en realidad, porque lo ponemos de otra manera, tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Entonces ellas se van mucho en boca, pero en lo que ellas hacen no veo que todas las mujeres estemos representadas en ellas mismas, inclusive en lo que ellas realizan, ¿verdad? En algún sentido. Algo que fue muy emblemático fue el voto en contra de ellas con el Registro Nacional de Violadores y la prisión efectiva. Esas dos cosas que votaron en contra. ¿Cómo entendés eso? Un registro de violadores que es fundamental, un registro de violadores que te hace saber, como pasa en muchos estados de Estados Unidos, donde vos sabés que en tal barrio hay un depredador sexual, y eso ayuda también a que toda la comunidad se proteja, porque está comprobado que esas personas realmente no logran tener una hay una tasa alta de reincidencia. Sí. Totalmente. Yo quería consultarte por esto. Es como que en algún sentido con el relato del feminismo actual, recordemos que también hay diferencia entre las ramas del feminismo, ¿no? Bueno, cualquier libro que teoriza sobre esto vos te vas a dar cuenta que hay diferencia. Pero el feminismo actual, el más radicalizado, que tiene más vínculo con el lesbofeminismo y muchas cosas que tal vez no tienen nada que ver con las mujeres en sí. Pero en ese relato que construyen ellos, es como que hay una manipulación, ¿sí? Y diría también que hay una mutilación de la historia. Utilizo la palabra mutilar porque es como que yo la formo según lo que yo quiero dar a entender que es lo que sucedió. Y ese es uno de los puntos, porque ese es la idea central, es el hecho de en algún sentido captar la atención de la gente con esas mentiras, porque una mutilación lo que pasa es que hecho es una mentira. Lo que pasa es que lo que vos estás planteando es el teorema de la ideología. Sí. Una ideología no la podés construir respetando la historia, respetando la ciencia, la biología, no podés. Porque como es ideología, en realidad se construye por alguna mente
Sí, ¿no? sí. Trasnochada. Entonces, tiene que ir en contra de todo esto. Y vos fíjate que ellas apoyan mucho lo que es la Transexualidad. Sí, me trabé. Pero vos ves en las competencias, por ejemplo, de boxeo, Sí. que lo hemos charlado la otra Claro. vez, le dan una trompada, la piba queda descerebrada. Eso es literal, quedó finiquitada la liga femenina en deporte como boxeo, kickboxing. Entonces, quieren liquidada está. a la mujer le costó mucho tener un lugar, un espacio en un deporte como el boxeo que se consideraba únicamente para hombres. Le costó muchísimo y cuando lo logra, cuando está teniendo su espacio, porque sí, yo creo que como mujeres tenemos derecho a elegir el deporte que nos guste, ¿no? De hecho, tengo una medalla de los 11 años de fútbol femenino, que en aquel momento te imaginas. No la sabía por esa, goles. Sí, No por la haber sabía. metido goles. No sí, la sabía. Mirá. tengo una medalla. Ali, fíjate, hablando de fútbol, hay un personaje en el fútbol femenino, ¿sí? Es un hombre, un travesti, ¿no? Que juega de delantero. Después googlealo. Ah, Es un personaje, digamos, que doblega en estatura, en velocidad, en fuerza, y bueno, obviamente hace muchos goles, pero en definitiva es una mentira lo que están haciendo. por eso te digo, o sea, quieren tener esta gente su espacio, que se ganen su espacio y hagan ligas de transexuales. Pero no podés poner un hombre con una mujer. Yo quiero ver, no, A ver. fíjense, ¿a quién se imagina en Independiente o en Boca que tengamos en el equipo a una mujer transexual? O sea, una mujer que se cree hombre. No me imagino la cara de Tevez, por ejemplo, ¿no? No, O sea, que aparte te no, querés no. morir, decís, le pasa una pelota a esta, está jugando, le dieron una patada. O sea, No y habilita para competir, no vos habilita fijate para lo competir. estúpido, Sí. lo estúpido del movimiento de las mujeres, que a la inversa no está pasando. No está pasando que haya mujeres que se meten en las ligas de hombres. Con lo cual, esto de que hacen caer lo que ellas llaman el patriarcado, vuelve a ser una mentira total, porque están siendo colonizadas por hombres que se dicen ser mujeres. Entonces, todo lo que las mujeres en sí y reales lucharon para tener un espacio en tal o cual deporte, se está perdiendo. Te pregunto, ¿vos cómo definirías lo que ellos llaman el patriarcado? ¿Se te ocurrió algún tipo de definición para decir, che, esto es esto? Viste que cuando uno lee un poco de estas teorías extrañas que tiran ellas, es como que uno trata de explicarlo a ver si hay evidencia de lo que ellos llaman patriarcado, si existe o no existe. Entonces, Lo que Perdón, pasa es que después de esta pregunta nos vamos a una tanda y bueno. seguimos ahí Dale. charlando. Está muy interesante. Sí, Fer. dale, es eso, más Sobre que el nada. patriarcado. A ver, ¿cómo lo interpretás? O si tiene algún tipo de interpretación. puedo ser totalmente sincera. Sí, ¿verdad? por Ok. supuesto. En este programa sí. hay, La hay sinceridad. un cartel, les cuento que hay un cartel cuando entras, se llama Sinceridad Absoluta. Claro, en vez de en aire, el cartelito que dice on air, Sí. ponemos sinceridad activada y listo. Y acá hablamos lo que pensamos. A ver. Ok. Bueno, ¿cuál sería la...? Bueno, con esa pregunta. Claro, la dejamos vos me picando. dijiste La que yo no dejamos contesté picando. porque dale. dijiste. La dejamos picando. Vamos a- a la tanda. Vamos a una tanda, volvemos en unos minutos nomás, que estas preguntas quedan acá y quedan varias picando todavía, Sí. que tenemos por hacer. Nos vamos y volvemos. Ahí está, y eso fue Quita Mancha. Podés escucharlo, pero ahora de fondo, aunque sea. Volvemos acá a nuestro bloque que estamos con la invitada Alicia Gol. Si te estás prendiendo, quédate porque hay preguntas muy interesantes que les hicimos y que le vamos a hacer. Fer, ¿repetirías la tuya? Sí, bueno, también para el público que nos está escuchando, te podés comunicar con nosotros al 284, ¿sí? 97 87 75. Esa es nuestra línea de comunicación Instagram. por WhatsApp, ¿sí? Sí, sí. Muy bien, en Instagram. Es @alfaro_91.3. Muy bien, genial. Así que bueno, ya sabes, comunícate con nosotros, hacenos una pregunta. Si hoy no te respondemos, te vamos a responder la semana que viene, seguramente. Ah, no, ¿sí? no, así no va a decir la gente. La semana que. No, pero no, vamos a tratar de hacerlo hoy. Pero ¿qué nivel va a decir la gente? No, Te no. respondemos el mes que viene. No, O sea, no, pero no, esto es un nivel compromiso, digamos.
¿Por qué? Porque la tenemos a Alicia acá y tenemos varias preguntas para hacerle, y es como que las preguntas que se sumen las queremos hacer también. Es verdad. Bueno, Ali, pregunta personal, respondeme desde tu punto de vista personal, muy subjetivo, para vos. ¿Qué es el patriarcado? Si existe, si no existe, ¿qué pasa? ¿Lo digo? Lo podés decir tranquilamente. El patriarcado es una estupidez, así, plana. Hablan de patriarcado excepto que papá me pague los estudios, excepto que mi ex marido me pase lo que yo quiero para mi hijo. O sea, si vos querés cortar una dependencia, porque es lo que ellas opinan con respecto al patriarcado, sé congruente con tu discurso y corta todo. Claro. ¿No? A ver, aclaro, yo no digo que no sea correcto que un padre le pase la manutención a su hijo. No estoy diciendo eso. Digo que tu discurso tiene que ser coherente. El patriarcado como tal no existe desde el momento en que hasta vos pretendés tener derecho, entre comillas, sobre la vida de tu hijo, independientemente del hombre que participó en el hecho. O sea, vos no agarrás y te levantás una mañana y decís, hoy me embarazo y mañana me lo saco. Necesitas la participación de alguien más. O sea, son construcciones sociales e ideológicas simplemente para la destrucción de identidades, pero nada más. O sea, no existe el patriarcado. Hablábamos en el corte, una cosa es el patriarcado, otra cosa es el machismo. El machismo está muy fuerte en muchas sociedades, en muchos lugares, en muchos espacios socioculturales, pero no tienen que ver con el patriarcado, como ellas lo plantean, ¿no? Entonces, esto de renombrar cosas a partir de una ideología, a partir de cosas que no tienen que ver ni siquiera con un asidero de vida, porque en la práctica no lo ponen. Después buscas y resulta que no existe tal cosa como el patriarcado. A lo sumo una civilización en el medio de alguna isla habrá que tiene algún sistema así, pero no es viable acá pensar en eso. No existe ni como sistema político ni como sistema cultural. La cuestión está en que ellas pretenden, sí, que la cuestión esta se transforme en algo antipolítico, digamos, lo antipatriarcal, ¿sí? Y lo peor es que pretende que el Estado participe de todas esas cosas, cuando el Estado en realidad, recordemos que es una contribución, existe gracias a la contribución de todos los ciudadanos. Pero ahí nos meteríamos en un tema, hablando del Estado, que no terminaríamos más. Lo que ellas buscan es salir del supuesto patriarcado al matriarcado, donde es la mujer la que somete, es la mujer la que manda. ¿Por qué no se habla de la violencia contra el hombre? ¿Por qué no se habla de la cantidad de hombres y niños violados? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no se habla de la cantidad de hombres que son asesinados en manos de sus mujeres, parejas, etcétera? Simplemente por el hecho de ser hombres. O sea, eso no se pone en el tapete. Dicen que es porque son menos los casos. Eso no amerita. O sea, la construcción social tiene que ver con que todos vamos parejos. Vuelvo a lo que hablé antes en el programa anterior, ¿no? La ley espiritual dice, no hay hombre, ni mujer, ni griego, ni escita, o sea, no existe. La realidad de la construcción social tiene que ver con igualdad de derechos, pero igualdad de obligaciones. Y lo que vemos ya hace un tiempo a esta parte es una exacerbación de lo que son los derechos, pero con una ausencia muy grande de lo que son tus obligaciones. Entonces esa balanza se desequilibra y nos da una sociedad como la que lamentablemente estamos viviendo, ¿no? Claro. Queríamos preguntar, un poco relacionado con eso, me pasó que después de mucho tiempo de que me gradué de la secundaria, vuelvo a la escuela donde fui. Y o sea, el ambiente cambió totalmente. Veía, cuando no estaba legalizado, ya veía carteles del aborto ya en una escuela. Sí. En las aulas donde yo estaba, y cuando yo estaba no pasaba eso. ¿Cómo cambió en 4 años la educación en ese sentido también? Hubo una inserción de cosas que antes no estaban.
Bueno, vos fíjate que hoy en día entras a una universidad, y me disculpan, pero a mí me dijeron que podía hablar libremente. Vos entras a una universidad para estudiar, por ejemplo, abogacía y terminás siendo kirchnerista, ¿no? Y tengo que decirlo, porque nobleza obliga, que hoy hablaba con una persona y yo le decía, no se puede ser ultra kirchnerista y cristiana, porque vos no podés tener una ideología por sobre tus convicciones cristianas. O sea, hay una falta de identidad en muchos espacios y la ideología está colonizando de tal manera que ya estudiar es peligroso en Argentina porque no estudias la verdad, estudias ideología, desde lo histórico, desde lo social, desde todo. Entonces, estamos en una decadencia porque se ha permitido que la ideología ocupe espacios que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la historia, y eso nos está posicionando como una sociedad muy endeble. Porque si a vos te maneja una ideología, perdés la capacidad de pensar por vos mismo o vos misma y perdés la capacidad de decir, bueno, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Y en esa idea de poner una ideología en juego, de establecerla, hay 3 instituciones que se reconocen normalmente que son las que peligran cuando una ideología quiere sobreponerse. La familia, las universidades y el Estado. 3 instituciones clave para que hay que atacar si vos querés establecer una ideología como verdadera. ¿Y qué es lo que ha pasado? Las escuelas, las universidades totalmente volcadas a ese lado. Las familias están queriendo entrar a través de la educación de las escuelas, están queriendo educar a los Sucede chicos. que también es como que, de parte, es como que todo este tipo de movimientos yo lo puedo imponer, ¿sí? Solamente con la participación del Estado. O sea, yo subvierto las leyes constitucionales Es verdad, eso fue. a este movimiento. ¿Por qué? Salvo en el núcleo más íntimo de la persona, que es la familia. Pero ahí te estás olvidando de algo muy Sí. importante que tiene que ver con el patriarcado, con el feminismo, con el aborto, con la ideología de género, con la eutanasia, etcétera, etcétera.